8:32 de la mañana. Gracias, César, y buenos días, Melanie, también. Nos encontramos con Larisa Arroyo, a quien escuchamos y veíamos en la anterior información, abogada en derechos humanos, y también con el diputado Enrique Sánchez del Partido Acción Ciudadana. Ellos, a través de sus mensajes en las redes sociales, han pegado el grito al cielo en torno a la investigación que se realiza por el crimen a esta joven, a la joven Stephanie Paola Castro, que de acuerdo con sus comentarios y de otras figuras o líderes de opinión, este podría ser un crimen de odio, uno de los, no sé, por lo menos así identificado recientemente en la sociedad costarricense. No sé si hay otros que se hayan ubicado, pero yo por lo menos poco he sabido de esto y qué quiere decir un crimen de odio y por qué los grupos LGBTI y también los grupos de derechos humanos están alertando y también denunciando y urgiendo más bien la necesidad de que haya métodos de investigación del OIJ o líneas de investigación por parte del organismo de investigación judicial que no descarten esas posibilidades por una serie de detalles importantes que se dan en este lamentable crimen. Buenos días a ambos. ¿Por qué el diputado? Porque creo que el primero que leímos fue el de Enrique Sánchez. El diputado Sánchez dice, argumenta y cree que podríamos estar ante la posibilidad de un crimen de odio en Costa Rica. Buenos días. Muy buenos días, Laura, Larisa. Muy buenos días a las personas que nos ven y nos siguen. En primer lugar, la información que se reveló contiene indicios, incluso declaraciones de una familiar de la chica asesinada, que indican que hubo ensañamiento particular por su orientación sexual y su expresión de género. Eso es un indicio suficiente para nosotros solicitarle al OIJ que no descarte ese elemento y que la investigación que tenga que realizar, además de los otros elementos que tiene que realizar sobre un crimen de esta naturaleza, considere ese aspecto. ¿Por qué lo pedimos tan directamente? Porque no se hace. Porque al no existir en el país la tipificación de los crímenes de odio, un agravante en el Código Penal de cuando se dan agresiones o asesinatos motivados por la discriminación, el odio contra cualquier población por una condición particular, como no existe esa tipificación, el Poder Judicial no considera ese factor a la hora de investigar. Entonces termina siendo en las estadísticas oficiales un asesinato común por cualquier otra razón o un asesinato por criminalidad común y no un asesinato mediado por un motivo de odio. Ese es un gran faltante, un gran pendiente que tenemos en nuestra legislación, pero no solo en la legislación, sino en los protocolos internos del Poder Judicial, porque no están incluyendo estos elementos. Por eso nosotros lo que estamos pidiendo a la OIJ, claramente respetuosos de los procedimientos de investigación que tienen que llevar, es que consideren ese elemento, ese indicio particular y no descarten que a la luz de los acontecimientos y del aumento en los discursos de odio de los últimos años, en los últimos meses, en el país y en el mundo, no descarte que Costa Rica pueda estar viviendo crímenes de esta naturaleza, como ya se vivió en algún momento en la campaña electoral o durante los últimos meses, agresiones también motivadas por discriminación. Una campaña electoral también muy polarizada en torno a estos temas. Y también he visto la información que ha divulgado un diario, bueno, La Teja ha divulgado también una información donde entrevista a una psicóloga y ella asegura que la conducta de los homicidios expresa odio, intolerancia y enojo desmedido. ¿Por qué Larisa Arroyo también, a través de las redes sociales y de otros mecanismos, otros medios de difusión, considera, como veamos en la información que elaboramos recientemente, considera que se estaría ante la posibilidad de un crimen de odio en torno al asesinato de esta joven en Escazú? Bueno, lo que hay que considerar es que más allá de que haya otras motivaciones, ¿verdad?, que se han venido conversando, que tiene que ver desde violencia generalizada, tema de drogas, pandillas, ¿verdad? Independientemente de eso, tenemos que recordar que un crimen de odio es aquel que se comete tomando en consideración el odio, la repulsión que puede sentir una persona
persona por una característica de la víctima, que no solo tiene que ser o puede ser la orientación sexual o la identidad de género, pero podría ser, por ejemplo, la raza, la etnia, color de piel, el lugar de origen, ¿verdad? Entonces, esa amplitud de los crímenes de odio en Costa Rica no se han considerado, como lo decía el diputado Enrique Sánchez, en el Código Penal, y se toman como cualquier delito. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que a la hora de hacer una investigación, si usted, por ejemplo, ve a una mujer en un vestido, si usted no tiene ningún tipo de entrenamiento, ni ningún tipo de sensibilidad en derechos de las personas LGBTI, usted no va a ver absolutamente nada raro. Sospechoso. Pero si usted supiera que esa es una mujer lesbiana que tiene una expresión de género considerado como masculino, usted dice, aquí hay algo que no está bien. Y ahí es entonces donde se puede deducir que efectivamente, ¿verdad?, hay algún tipo de manifestación lesbofóbica. Ahora, perdón, que ando con alergia por la ceniza. Pero ahí, además de eso, y también lo decía el diputado Enrique Sánchez, el tema del ensañamiento, la forma en que se hacen estos homicidios. ¿Por qué, verdad? Porque no es lo mismo si alguien va a asaltar y por error mata a alguien, no es lo mismo que haber descuartizado a una persona. O sea, es que eso de verdad requiere un grado de odio, de sentirse casi que ofendido porque la persona exista como tal. Entonces, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo en los últimos meses, particularmente en Costa Rica, a partir, digamos, de las elecciones? Estos discursos de odio donde se había naturalizado decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con las personas LGBTI o que sean públicas, eso pareciera inofensivo, pero eso de alguna manera alimenta a la gente a creer que está bien discriminar, que está bien violentar, y eventualmente en esa gama de discriminación podemos llegar incluso a, como ocurrió con Stephanie, al femicidio, porque los femicidios también son crímenes de odio, ¿verdad? Que en este caso pues se juntan dos categorías, que sería la categoría mujer y la categoría lesbiana. Pero nada más una última cosa, aquí lo importante es que el Estado es el principal responsable de prevenir este tipo de delitos. ¿Y eso qué significa? No solo que no quede impune, cosa que si no tenemos los protocolos de investigación no podemos llevarlo al sistema de justicia, pero además de eso prevenir esta violencia que ha sido generalizada como lo hemos vivido en este año 2018. Porque el detalle que más alertó a ustedes a reaccionar fue lo que dice muy bien la parienta de Stephanie Paola Castro, la persona que fue desmembrada en Bebedero de Escazú, de que ella siempre usó pantalones, siempre usó pantalonetas, ropa ancha y jamás hubiera usado una enagua o un vestido, y ella es asesinada, o por lo menos aparece su cuerpo con un vestido. Eso es una señal que alerta. Después tratamos nosotros de tener contacto con esta familiar que denunció esto. Me imagino que ella, por razones de seguridad, ya no volvió a dar más declaraciones, pero esos elementos, vamos a ver, ¿en qué tendría que cambiar una línea de investigación por parte del OIJ? O sea, ¿qué experiencias hay en otros países en torno a esto? ¿Y por qué nuestros organismos o policías judiciales o órganos de investigación judicial no han tomado parte, no han asumido estos patrones de investigación? Bueno, no sé, tal vez. Sí, Bueno, sí, ahí lo que tenemos que recordar es que hay ciertas categorías que se llaman sospechosas. Esas categorías sospechosas son las que le tienen que indicar a el órgano que dirige las investigaciones de considerar ciertas cosas. Por ejemplo, en el caso del femicidio, que sí está tipificado en Costa Rica, pues claramente si una mujer aparece, por ejemplo, en un lugar público, si aparece violada, si aparece con signos de violencia sexual y además, no sé, como atada y demás, como ocurrió, por ejemplo, en el caso del Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, ¿verdad? Que empezaron a aparecer mujeres con signos de violencia que no vivían los hombres. Era como, ¿qué es lo que está pasando, verdad? Entonces,
esa categoría sospechosa es lo que tiene que levantar alertas. Ahora, yo sé que es difícil porque además hay otro punto. No todas las personas LGBTI son abiertamente LGBTI, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, un transfemicidio de una mujer trans que queda clara, digamos, su identidad y que ahí entonces el OIJ debería decir, bueno, qué raro, hay una mujer trans que apareció muerta. Tenemos que ver qué fue lo que ocurrió detrás de eso. Ya hay un signo de alarma, ¿verdad? Ahora, en el caso de hombres gays o de mujeres lesbianas o personas bisexuales, no necesariamente se nota, por así decirlo, ¿verdad?, esa orientación. No obstante, si empiezan a encontrar elementos, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, a mí todavía no se confirma lo del vestido, pero lo que más me llama la atención es una de dos, o no es cierto lo del vestido, ¿verdad? Pero eso tiene que levantar alertas para el OIJ, o bien sí estaba el vestido y el OIJ no se dio cuenta. Y eso ahí es donde me deja a mí clarísimo que urge ese protocolo que no se ha elaborado. Bueno, lo aseguró una parienta. Y además, efectivamente, vamos a ver, para entender. Enrique Sánchez. Cuando ocurre un crimen de odio, es cuando, para explicar esa diferencia, cuando los discursos de odio han logrado su cometido. El discurso de odio es este discurso que incita a las personas a cometer actos de agresión, que puede ser física, puede ser verbal o cualquier otro tipo de agresión contra las personas por alguna condición particular. El crimen de odio es cuando hay personas que se sienten legitimadas por ese discurso de odio para cometer estos delitos. Eso es lo que nosotros hemos estado insistiendo en que tenemos que incluir en nuestro Código Penal. Es decir, incluir no existe en nuestro Código Penal. Existe en Costa Rica, me parece que solo, en Latinoamérica me parece que solo Uruguay y México tienen tipificados los crímenes de odio. En Europa sí hay varios países que lo tienen. Nosotros en la ley marco contra todo tipo de discriminación estamos haciendo un primer acercamiento y es crear el agravante, la calificación, es decir, incluir el odio como una de las razones de homicidio agravado. Incluir un aumento en las penas, es decir, el femicidio es un buen ejemplo que decía Larisa para explicar qué es un crimen de odio. El femicidio es un agravante del homicidio porque se da por la condición de ser mujer, se da por ser mujer. En este caso, lo que hacemos es un agravante de los homicidios o las agresiones que se den en razón de que es una persona afrodescendiente o de una religión determinada o una persona LGBTI. Una larga lista de condiciones por las que puede existir estas agresiones. Eso iba a preguntar. ¿Cuándo, cómo estará definido en otros países, como usted decía, Enrique Sánchez, diputado del Partido de Acción Ciudadana, o Larisa Arroyo, lideresa de organizaciones no gubernamentales en derechos humanos? ¿Cómo está, vamos a ver, argumentado esto tan difícil de tipificar? Es que si no hay un mensaje que diga, que uno lo ha visto en otros países de Europa cuando se han cometido estos hechos o estos crímenes masivos, ¿verdad? Que ocurren, que ya son prácticamente atentados, atentados terroristas, muchos de ellos, cuando no y hay mensajes claros y evidentes, pero en estas circunstancias en que se da el de Stephanie, ¿cómo cuesta hilar ahí una investigación? ¿Cómo cuesta sustentarlo? ¿Podrían ustedes ponerme ejemplos de situaciones que se hayan dado para comprender y poner en perspectiva? Y después también quisiera que me dijeran, ¿por qué ustedes argumentan que ha aumentado ese discurso del odio? Bueno, yo les quisiera poner como ejemplo lo que ha venido sucediendo en Estados Unidos, ¿verdad? Que son crímenes de odio racial, en este caso, para ver si podemos comprenderlo bien. Puede ser, por ejemplo, que un policía le disparara a una persona negra que estuviera en un vecindario, de hecho, se ha dado casos incluso de un adolescente, ¿verdad? Le disparan porque estaba subiendo una casa, lo ven que es un chico adolescente negro y dicen, se está metiendo a robar. Pero resulta que era el hijo de la familia que había dejado las llaves perdidas, ¿verdad? Pero asumen, y aquí viene desde los prejuicios, ¿verdad? Que una persona negra en una casa linda, grande, ¿verdad? De personas ricas, hay algo como que no coincide. Eso es prejuicioso. De la misma forma que puede ocurrir, ¿verdad? Por ejemplo, y también se han dado casos en Estados Unidos de policías que le disparan a personas negras y no queda como claro si es por el hecho de ser negra o no, ¿verdad?
Pero claramente cuando empiezan a salir, digamos, como en la investigación, pues se dan cuenta que hay prejuicios en esa persona y que de alguna manera, por ejemplo, y que es lo que se ha venido argumentando, es ver a una persona negra puede implicar un mayor riesgo, lo cual no es cierto, pero desde el prejuicio se cree así. En este caso, ¿verdad? Yo quisiera insistir que es precisamente desde el prejuicio. Puede ser que haya otro motivo, puede ser pandillas, puede ser drogas, puede ser cualquier otra cosa, ¿verdad? Puede ser incluso un robo fallido. No obstante, cuando hay una persona que siente este odio o esta repulsión por esas características, digamos, de esta persona que sería una mujer y que es lesbiana, y que de ahí pasa, digamos, a estos extremos, como se ha documentado, yo quiero insistir, no tenemos que tener a alguien que diga yo odio a las lesbianas para pensar que fue un crimen de odio, ¿verdad? Sino que esta discriminación, estos prejuicios son algo inherentes a nuestra sociedad que precisamente terminan revelándose así, que es lo que ocurre también en los femicidios. Y un elemento que caracteriza este tipo de crímenes generalmente es el ensañamiento. Es decir, el tipo de violencia con que se cometen estos crímenes son generalmente diferentes porque se dan por odio, se dan por repulsión. Entonces eso motiva a las personas a hacer un acto de violencia mucho mayor que el común. Y existen elementos... Que dispararle a una persona. Sí, existen elementos, por ejemplo, cuando se determina que hay un femicidio, no es de automático, es decir, no toda mujer que aparece muerta es un femicidio, pero se determinan algunos elementos que determinan que ese homicidio sí ocurrió en razón de su género o que hubo ensañamiento contra ella por ser mujer. Por ejemplo, cuando hay violencia sexual, por ejemplo, ese tipo de violencias, de agresiones más agravadas. En este caso, una vez pudiendo tipificar eso o en los mismos protocolos del OIJ, tendrá que determinar ese listado de condiciones que tendrá que levantar las alertas a los investigadores de que aquí pudo mediar, independientemente de que mediara un asalto también, independientemente de que mediara otro tipo de crimen, que medió sí también un ensañamiento contra esa persona por ser gay o por ser negra o cualquier otra condición. Entonces, ese es uno de los elementos, el listado. Habrá personas expertas en materia penal que podrán hacer ese protocolo con mucho más detalle de cuáles son. Pero se ha hecho, se ha hecho en otros lugares del mundo y lo más importante en esto es no invisibilizar que este tipo de crímenes existen, porque como no tenemos ni tipificados, ni en el protocolo, ni datos de la población LGBTI en el país, entonces estamos a ciegas sobre cuál es la condición de violencia que están viviendo las personas realmente, pero también cuál es la condición de violencia estructural que viven en cuanto a acceso a la justicia, acceso a la seguridad, acceso al empleo, en general, cuáles son las condiciones de la población. Porque no puedo dejar de preguntarlo, vamos a ver, hay muchos comentarios que ustedes dos, Larisa Arroyo y Enrique Sánchez, están generando. Ya los voy a leer, nada más quería preguntarles, ¿quiénes son? Vamos a ver, qué difícil contestar ello, pero ¿quiénes son las personas que ejecutan crímenes de odio? O sea, ¿cómo las puede uno tipificar? Porque hay quien dice, pero es una persona que hace algo así, desmembra a un ser humano y le coloca un vestido aparentemente como se ha divulgado una familiar de esta joven asesinada, tiene que ser un psicópata o tiene que ser un loco o una, no sé, ¿verdad? ¿Qué tipo cuál es el perfil que tienen ese tipo de personas que cometen estos crímenes? A ver, si los crímenes de odio vienen generados precisamente por el prejuicio y el rechazo a las personas LGBTI, tenemos que entender que los crímenes de odio no van a ser perpetuados por personas enfermas, por psicópatas, ¿verdad?, por locos, sino que precisamente pueden ser perpetuados por cualquier persona que vive en esta sociedad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos un ex candidato presidencial que incluso el día de ayer estaba diciendo que había que lamentar esa muerte, ¿verdad?, pero que de alguna manera seguía reprochando el hecho de que las personas LGBTI insistieran. Él reclama de que
de alguna manera le hacen saber que eso no está bien y luego termina siendo como poniéndose de la víctima. ¿Por qué menciono esto? Porque precisamente, y lo decía Enrique ahora, ¿verdad? El tema de los discursos de odio que normalizan ese rechazo a las personas LGBTI son la causa para que cualquier persona, cualquier vecino pudiera cometer este crimen de odio. Recordemos que además los crímenes de odio no son únicamente los homicidios, pueden ser también, por ejemplo, agresiones físicas, verbales y demás. En el caso del Frente por los Derechos Igualitarios tuvimos, porque estos datos no se recolectan, recogimos esos datos y realmente hubo como un pico durante las elecciones. ¿Por qué? Porque precisamente teníamos un expresidente que lo que hacía era, de alguna manera, normalizar esa violencia y esa discriminación. Y un punto importante es que los crímenes de odio tienen dos objetivos, son mensajes aleccionadores, no solo para la víctima para decirle si usted no hace lo que la sociedad le pide va a ser castigada, sino también para la población en general, ¿verdad? Esa población de víctimas, ¿verdad? Yo veo, por ejemplo, el caso de Stephanie y digo, a mí me da miedo como mujer bisexual que me ocurra algo similar. Entonces, es meter miedo, es un mensaje aleccionador no solo para la víctima, sino también para la población de la cual hace parte la víctima. Enrique Sánchez. Coincidir con Larisa en algo muy importante. La persona perfiles. que comete crímenes de odio no es un loco. Es una persona absolutamente sana, pero además cree que está haciendo lo que le corresponde hacer como parte de su convicción y de su dogma. Es una persona que tenía esa convicción o esa visión en contra de alguna persona o alguna población en particular, pero que por el discurso de odio interiorizado y normalizado se siente legitimada a hacerlo. Fue lo que pasó con la marcha en San José hace unos días. Costa Rica siempre ha existido la xenofobia, siempre ha existido esa condición de rechazo contra las personas nicaragüenses. No se expresaba en manifestaciones públicas. ¿Por qué se llega al punto de que las personas se sienten legitimadas para hacer una manifestación y expresar rechazo a las personas nicaragüenses en el centro de San José, incluso incitar a agresiones contra las personas nicaragüenses? Porque el discurso de odio tiene efecto y el discurso de odio legitima esas actitudes y legitima que esa persona sienta el derecho a cometer agresiones o a cometer insultos o a actuar, a hacer cualquier tipo de acción que se genera en relación con el rechazo a una población. Es lo que ocurre. Entonces, no son personas enfermas, no son personas locas, son personas completamente sanas y creyentes de que lo que están haciendo es lo que les toca hacer, que es lo correcto. Bien, comentarios, porque ya hay muchas interrogantes y nos queda poco tiempo. Mauricio Castro dice lo siguiente en pantalla, ya ustedes tienen esos comentarios. En Brasil existen grupos vandálicos de odio que tienen como objetivo eliminar personas cuya orientación sexual no comparten. Eso nos comenta Mauricio Castro. También, a ver, perdí la línea, don Mauricio Castro. Ok, ahora sí, perdón. Alan Demo 107 nos dice: crimen de odio, me parece que es claro que fue atroz y desmedido, y en este momento es secundario. Lo que urge es encontrar a los culpables. Luego de eso, discutan el fondo de su asesinato. Eso dice Alan Demo 107. David Smith, ¿qué proyecto ha propuesto la fracción del PAC para que el OIJ tipifique y tome en cuenta el odio en las investigaciones? Esa es la consulta de David Smith. Y Gia Miranda dice... Bueno, eso es un comentario sobre las imágenes que estamos sacando. Pero bueno, hay una serie de planteamientos y hay una serie de comentarios. Tenemos pocos minutos, quisiera que ustedes se refirieran a ello. En primer lugar, bueno, la pregunta concreta que se hace sobre la ley marco no es una ley del PAC, es una ley construida con el apoyo de la Defensoría y de muchas organizaciones de derechos humanos, que es una ley que tiene el gran capítulo, el gran aporte que hace es una política de prevención y sanción de todo tipo de discriminación contra todo tipo de personas con cualquier condición humana o social. Nosotros le llamamos, en conjunto con la Defensoría, que es una renovación del Pacto Social de Convivencia, de volver a respetarnos y comprendernos como ciudadanos y ciudadanas en el país. ¿Hay interés de presentar un proyecto, una iniciativa? El proyecto está ya incluso en el plenario, está en mociones 137, estamos analizando algunos cambios específicos en algunos artículos en conjunto con la Defensoría y las otras fracciones legislativas,
para ver si podemos ya pasarlo a primer debate en las próximas semanas. Ese proyecto está bastante avanzado, quedó dictaminado de forma unánime y ahorita estamos en las correcciones vía mociones. Pero ese proyecto crea el agravante en los homicidios. Y nosotros estamos convencidos, y lo hemos conversado justamente con Acceder y otras organizaciones, de que hay que avanzar después de con uno específico para ya sí tipificar dentro del Código Penal cuáles son los delitos específicos que vamos a considerar delitos de odio. Y eso sí es una tipificación más específica que corresponderá a otro proyecto en el que ya hemos estado conversando para presentarlo, ojalá. O sea, sí hay un proyecto que habla de crimen por motivaciones de odio. Hay uno en específico en este momento que está cerca de poder votarse. Tendríamos que terminar de generar los apoyos en las fracciones legislativas para poder votarlo. Y en ese lo más importante es todo el capítulo, bueno, lo más importante, digo, hay que corregir, hay que atender este tema de los crímenes y las agresiones inmediatas, pero lo más importante en el mediano y largo plazo es que le crea al país una institucionalidad suficiente para prevenir y combatir la discriminación desde las instituciones educativas, las empresas o los centros de trabajo y las instituciones públicas. Larisa Arroyo. Sí, nada más 3 cosas que tenemos pendientes. Falta tipificación, es decir, este proyecto de ley, necesitamos datos, el Estado no está generando datos. Si ustedes le preguntan al Poder Judicial, no les pueden decir cuántos crímenes de odio hay porque no tienen, y aquí viene el tercero, protocolos para poder recoger y decir esto fue o no fue un crimen de odio. Y sin duda, otro elemento, y que lo tocó Enrique, es el tema de la prevención. Si no prevenimos esa discriminación generalizada desde los discursos de odio, definitivamente esto va a seguir. Muchísimas gracias entonces a Larisa Arroyo de la organización no gubernamental Acceder y también a Enrique Sánchez, diputado del Partido Acción Ciudadana, sobre este hecho lamentable, este crimen que ellos piden que se investigue dentro de la línea como un crimen de odio contra una persona que habría sido lesbiana y que por ese motivo se sospecha o podrían haber elementos que habrían generado o motivado ese asesinato, o por lo menos que haya una línea de investigación trazada por parte del organismo de investigación judicial en ese ámbito, en ese marco. Gracias por ponernos en perspectiva este tema, que lejos de un suceso que va más allá de un suceso lamentable que se dio en el país. Regresamos al estudio principal con más información.